Como vinimos viendo en las clases anteriores, o mejor dicho, ya terminando el último audio de la clase 1, la salutación del apóstol Pablo, que era una salutación escueta con algunos faltantes de gestos, de demostración de cariño y de afecto. Ahora nos vamos a meter de lleno en los argumentos del apóstol Pablo, en la defensa del Evangelio. Entonces, esta clase de número 2 lleva por título el argumento o argumentos personales del apóstol Pablo en cuanto a la defensa del Evangelio. Y lo vamos a considerar desde el capítulo 1, desde el versículo 11 al capítulo 2, versículo 21. Y el subtítulo es: su mensaje y apostolado no provienen de hombre. Y ese título va a abarcar desde el versículo 11 al versículo 24. Entonces dice así el versículo 11 del capítulo 1 de la epístola a los Gálatas. Dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo va a seguir y va a decirle a los Gálatas un poco lo que le viene diciendo en el versículo 1, cuando él dice que su apostolado no lo había recibido de hombres ni por hombre. Ahora él lo que le va a decir: miren, yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, las buenas noticias anunciadas por mí, no es según hombre. No me lo enseñaron los hombres, no me lo enseñaron los apóstoles, no me lo enseñó ningún hombre. Es un evangelio directamente recibido del Señor Jesucristo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, aclara ahí en el versículo 12. No lo aprendí ni lo recibí de los apóstoles o de los discípulos, los que fueron antes que yo, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando habla de la revelación de Jesucristo, es cuando él va camino a Damasco, cuando lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, a partir del versículo 1 al versículo 11, él va a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y es ahí cuando el Señor Jesucristo le revela este evangelio, este verdadero evangelio, que no era un evangelio tergiversado, no era un evangelio al cual había que agregarle algo o había que sacarle algo. Era un evangelio revelado directamente del Señor Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mi contemporáneo, de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Dice: y porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. El apóstol Pablo, creemos, que cuando estaba fundando estas iglesias en el Asia, cuando estaba fundando las iglesias de Galacia, él ha compartido su testimonio con estos hermanos y le ha dicho, o ellos habían oído acerca de la conducta del apóstol Pablo en otro tiempo en el judaísmo. Entonces él va a empezar a revelar su testimonio, va a empezar a contar nuevamente su testimonio de qué es lo que hacía él cuando estaba en el judaísmo, cuando como el viejo hombre perseguía a los cristianos, cuando era comisionado por los hombres, cómo seguía a los cristianos, cómo asolaba a la iglesia sobremanera. Ustedes ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el Evangelio, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, sabemos todos que en el libro de los Hechos, en capítulo 8, ahí lo vamos a leer, Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3, vamos a ver ahí su conducta en el judaísmo. Dice: y Saulo
consentían su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Esa era la conducta del apóstol Pablo en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, en ese judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. La palabra acá aventajaba, es la palabra se destacaba sobre muchos de sus contemporáneos, lo cual quiere decir que era un hombre estudioso, un hombre que naturalmente era estudiante rabínico. No olvidemos que el apóstol Pablo estudió las Escrituras a los pies de su maestro Gamaliel. Así que él era un hombre que conocía las Escrituras, que dentro de su ámbito, dentro del judaísmo, se destacaba, se aventajaba a muchos de sus contemporáneos. En la imagen judeo-palestina de tener celo por lo que muchas veces se arraigaban al modelo de Fineas, cuando el apóstol dice, y en otro tiempo en el judaísmo que perseguía y sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. Y esta palabra acá, celoso, estaba por lo general arraigada, como le decía, a este modelo de Fineas o de Fines. Cuando nosotros vamos a Número, capítulo 25, versículo 11, dice así: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, dice Dios. Y el versículo 13 dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Se cree que cuando, hablando del celo, está arraigado a ese modelo de Fineas. Y cuando dice de las tradiciones de mi padre, generalmente se cree que se refiere a las costumbres de los judíos, a las costumbres religiosas y del pueblo judío, dado que él era un fariseo de fariseos. Cuando vemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Se cree que cuando él dice las tradiciones de mi padre, está hablando acerca de las discusiones que tenía ahí entre el círculo de los fariseos, donde hacían comentarios, más que de lo que es en sí la parte de los padres o familiar. Lo que podemos decir a esta altura, que ninguno de los judaizantes podía enseñar nada al apóstol Pablo. Ningún rabino o apóstol podía haber enseñado lo que ahora predicaba el apóstol Pablo. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el versículo 15 tenemos la respuesta. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es lo que pasó? Dios lo llama por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, y es importante tener en cuenta esto, cuando
agradó a Dios. No es que Dios haya visto en el apóstol Pablo algo que le gustaba, algo sorprendente, algo que lo haya conmovido a Dios, sino que es Dios cuando agradó a Dios que me aparte desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Dios siempre llama a sus siervos desde el vientre de su madre, desde su nacimiento. Cuando nosotros vamos a Jeremías, capítulo 1, versículos 5 o versículo 5, leemos así: antes que te formase en el vientre te conocí, dice Dios, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Impresionante lo que el apóstol Pablo va a poner o va a decirle que sus siervos, Dios los separa desde antes del nacimiento. Cuando vamos también en el Salmo 71, si alguno tiene para anotar, estaría muy bueno que lo hagan. Salmo 71, versículo 6, dice así: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Y cuando vamos a Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 2, dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Y el apóstol Pablo va a respaldar su llamamiento con los profetas del Antiguo Testamento, con las citas que ya presentamos. Ahora, el apóstol Pablo presenta su propio llamamiento a la luz de estos profetas. Dios tiene su propósito en la vida del apóstol Pablo, como tiene su propósito en nuestras vidas. Es Dios el que se inclina a buscar al hombre, no es el hombre el que busca a Dios. Es Dios el que se inclina y busca al hombre. Cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Cuán insondables son los caminos del Señor? Pues el apóstol Pablo dice que el Dios quiso apartarlo desde el vientre de la madre para predicar a los gentiles. Cuando nosotros vemos en realidad el apóstol Pablo nacido en hogar hebreo, circuncidado, fariseo, todo lo que hemos leído, nace y crece cuando ya está en su edad adulta, odiando a los gentiles, y no solamente que los odiaba, sino como leíamos, a los gentiles creyentes los perseguía, los asolaba, los despojaba. ¿Cuán insondables son los caminos que Dios haya permitido en su voluntad elegir a este hombre para luego llevarlo y predicarle a los gentiles? Quizás uno podría decir en el sentido común cómo el Señor no eligió a un gentil para predicarle a los gentiles. Sin embargo, los caminos y los pensamientos de Dios son insondables. La verdad es que su propósito y sus caminos son inescrutables. Ahora dice la palabra, dice: no consulté, dice enseguida con carne y sangre. Lo que quiere decir es que cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, no va enseguida a los apóstoles que eran antes que él. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a Jerusalén, no subí, no me reuní con Jacobo, con Pedro, con Juan, que eran las columnas de la iglesia. No,
dice, no lo consulté enseguida con carne y carne, ni subí a Jerusalén, lo que acabamos de decir, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es importante por ahí tener en cuenta esto, ¿no? Dice que él se fue a Arabia y quizás la zona es a unos pocos kilómetros de Damasco. Quizás él necesitaba un retiro, quizás necesitaba orar, quizás necesitaba reflexionar, meditar, reordenar sus conocimientos, porque sabemos que el apóstol era un hombre que conocía mucho las Escrituras. Entonces quizás se retiró a esa zona para poder reflexionar y para poder meditar acerca de lo que le había pasado. Dice, y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después de 3 años, el apóstol Pablo sube a Jerusalén para ver a Pedro, dice. Es importante ver o leer acá lo que no está escrito, que él no sube por una revelación de Dios. Él no sube por una visión del Señor Jesucristo, sino que muchos eruditos dicen que él sube a Jerusalén para visitar a Pedro, para compartir con Pedro su testimonio, lo que le había pasado. Y algunos se atreven a decir que el apóstol Pablo subió a Jerusalén en carácter de turista. Textualmente, que el apóstol Pablo va a Jerusalén, lo encuentra a Pedro, habla con Pedro, comparte con Pedro 15 días y en ese compartir también ve a Jacobo. Es lo que él va a decir ahí como un condimento, digamos, a lo que viene diciendo acerca de su testimonio o contando su testimonio, lo que hizo pasados 3 años. En el versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 20 intercala una solemne afirmación que dice que todo lo que escribe o lo que dice es la pura y franca verdad. Esta aseveración es para subrayar su integridad personal. El apóstol Pablo dice, delante de Dios, todo lo que les estoy diciendo no miento. Si yo le estaría mintiendo a ustedes, estando delante de Dios, al que primero estaría mintiendo es a Dios. Pero yo tengo que decirlo porque tengo que subrayar, tengo que aseverar mi integridad. Porque hay algunos que están hablando de que yo no soy un apóstol verdadero. En otras palabras, como veníamos hablando en las salutaciones. Hay muchos que decían que él no era un apóstol verdadero. Él no había sido escogido, no había sido elegido en el ministerio del Señor Jesucristo andando por este mundo cuando vino en carne y sangre. Y ponían en tela de juicio realmente su apostolado. Y si ponían en tela de juicio su apostolado, también ponían en tela de juicio su evangelio. Ese evangelio verdadero. Dice, yo en verdad, delante de Dios que no miento. Y el versículo 21 dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después dice, subí a las regiones de Siria y de Cilicia. O sea que el apóstol Pablo, luego de que está con Pedro en Jerusalén, va a toda la región de Judea. Va a la región ahí en Cilicia, en Siria y Judea, y dice, y no era conocido de vista. El apóstol Pablo no lo conocía, no lo habían visto. Y es importante lo que el apóstol Pablo acá aclara a los Gálatas, porque va a dejar un precedente o les va a decir, a mí en las iglesias de Judea me conocen. Yo estuve allí, yo estuve con Pedro, yo estuve con Jacobo,
Y yo pasé, y las iglesias de Judea me conocen. Y los que están predicando un falso evangelio también deben saber que yo estuve con los apóstoles mayores o con los apóstoles que eran antes que yo. Es importante que ustedes, Gálatas, lo sepan. Sepan quién soy yo. Sepan que yo soy un apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué decían? Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Son muy pocas las historias que por ahí podemos encontrar, y mucho menos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de personas como el apóstol Pablo, en su viejo hombre perseguidor y todo lo que hemos visto. Son pocas las personas que luego hayan tenido un encuentro personal con Cristo y hayan cambiado su vida radicalmente. Al punto tal que los hermanos estaban atónitos, estaban asombrados. Dice, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y era tan grande el cambio del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo, era tan grande que la gente lo que hacía era glorificar a Dios en el apóstol. Glorificaban a Dios en el apóstol. Terminamos el versículo 24 y me queda preguntarme y preguntarles: ¿cómo es tu testimonio? ¿Qué impresión causás? ¿Cuántos pueden decir lo que eras antes y lo que sos ahora? ¿Cuántas personas pueden estar impactadas o ser impactadas por tu testimonio? El apóstol Pablo había tenido un testimonio tremendo, un cambio tremendo, al punto que glorificaban a Dios en él. Resumimos y decimos que lo visto durante este momento, podemos recordar que su mensaje y su autoridad no provenían de los hombres, que recibió el llamamiento de Dios, que tuvo un retiro y que llevó adelante su ministerio como un nuevo apóstol escogido por Dios y en comunión con los 12. Queridos hermanos, terminamos acá y seguimos en el otro audio. Muchas gracias.